El sonido de los cerdos caminando sobre sus patas traseras por el corral a las 3 de la madrugada fue lo que despertó a mi abuelo Evaristo esa noche maldita de octubre de 1987. Pero lo que realmente lo hizo saltar de la cama, con el corazón martilleando contra las costillas, fue escuchar que esos mismos cerdos estaban riéndose. Una risa ronca, gutural, casi humana, que se filtraba por las grietas de las paredes de adobe como un veneno invisible. Acérquense más, mis nietos. Acomódense, porque la historia de hoy no es para los de corazón débil. Lo que les voy a contar sucedió en el Rancho San Isidro, ubicado exactamente a 43 kilómetros al noreste de Guadalajara, Jalisco, en una extensión de tierra que había pertenecido a la familia Mendoza durante más de 120 años. Mi abuelo Evaristo Mendoza era un hombre de campo auténtico, de esos que se levantan con el primer canto del gallo y se acuestan cuando las estrellas ya brillan en todo su esplendor. Tenía entonces 62 años, la espalda ligeramente encorvada por décadas de trabajo duro, las manos curtidas como cuero viejo y una mirada que había visto demasiado para sorprenderse fácilmente por cualquier cosa. El rancho San Isidro se extendía por 80 hectáreas de tierra fértil, rodeado por cerros pedregosos que cambiaban de color según la hora del día, desde un dorado intenso al amanecer hasta un púrpura profundo al atardecer. La casa principal era una construcción sólida de adobe y vigas de madera, con un techo de tejas rojas que crujían con el viento nocturno. Tenía 4 habitaciones, una cocina amplia con estufa de leña que siempre mantenía un aroma a tortillas recién hechas y frijoles hervidos, y un corredor frontal donde mi abuelo solía sentarse cada tarde a fumar su cigarro, mientras observaba el horizonte. El corral de los cerdos estaba situado a unos 100 metros de la casa, construido con postes de mezquite y alambre de púas, dividido en 3 secciones para separar a las cerdas con crías, los cerdos de engorda y el semental principal, un berraco enorme llamado Hércules, que pesaba más de 200 kilos y tenía una personalidad curiosamente dócil para su tamaño. Los cerdos siempre habían sido la fuente principal de ingresos del rancho. Mi abuelo criaba principalmente cerdos Yorkshire y Duroc, conocidos por su rápido crecimiento y carne de excelente calidad. Cada 3 meses vendía entre 15 y 20 animales a los carniceros de los pueblos cercanos, y el dinero le alcanzaba para mantener el rancho, comprar alimento, pagar a sus 2 peones y vivir con relativa comodidad junto a mi abuela Esperanza. La rutina diaria de mi abuelo era invariable como el amanecer. Se levantaba a las 5 de la mañana, se lavaba la cara con agua fría del pozo, tomaba su café negro acompañado de pan dulce que mi abuela preparaba cada 2 días, y salía a alimentar a los cerdos cuando el sol apenas asomaba por detrás de los cerros. Los animales siempre lo recibían con gruñidos de reconocimiento y el sonido característico de sus pezuñas contra el suelo de tierra apisonada, mientras se acercaban al comedero. Era un sonido que había escuchado durante décadas, tan familiar como su propia respiración. Después del primer alimento, revisaba las cercas en busca de roturas, verificaba que los bebederos tuvieran agua limpia y suficiente, y observaba cuidadosamente a cada animal para detectar cualquier signo de enfermedad o comportamiento anómalo. Los cerdos sanos tienen patrones de comportamiento muy predecibles. Comen con voracidad,
Se revuelcan en el lodo para refrescarse. Duermen agrupados durante las horas más calurosas del día y permanecen relativamente tranquilos durante la noche. Cualquier desviación de estos patrones era motivo de preocupación y atención inmediata. La noche del 23 de octubre de 1987 había sido particularmente fresca. Una brisa constante del norte había traído el aroma de tierra húmeda y hierba seca, mezclado con el perfume nocturno de las flores de los huizaches que crecían en los linderos del rancho. Mi abuelo se había acostado temprano, alrededor de las 9 de la noche, después de cenar quesadillas con salsa verde y frijoles refritos, mientras escuchaba las noticias en su viejo radio de pilas. Mi abuela Esperanza ya había comentado durante la cena que los cerdos parecían más inquietos de lo normal. Había notado que durante el día se agrupaban en el rincón más alejado del corral, mirando hacia la misma dirección, hacia un punto específico en el cerro que se alzaba al este del rancho. Era un comportamiento extraño, porque normalmente los cerdos se distribuyen por todo el espacio disponible según sus jerarquías sociales y necesidades individuales. Pero antes de adentrarnos más en esta oscuridad, necesito saber si son valientes. Verifiquen ahora mismo si están suscritos al canal. Es la única forma de asegurar su lugar junto a mi hoguera y no perderse ninguna pesadilla. ¿Listos? Continuemos. A las 3:15 de la madrugada, mi abuelo despertó con una sensación extraña, esa intuición que desarrollan las personas que han vivido toda su vida en contacto directo con la naturaleza. Era como si algo en el ambiente hubiera cambiado, como si el aire mismo vibrara con una frecuencia diferente. Al principio pensó que había sido un sueño, pero entonces lo escuchó claramente. Pasos en el corral. No el sonido normal y familiar de los cerdos moviéndose entre ellos, sino algo diferente, algo que hizo que se le erizaran los vellos de los brazos y el cuello. Los pasos sonaban, más altos, como si los animales estuvieran caminando sobre algo, o como si sus cuerpos estuvieran en una posición que no debería ser posible. Se incorporó lentamente en la cama, tratando de no despertar a mi abuela Esperanza, que dormía profundamente a su lado. El colchón de resortes crujió levemente bajo su peso. Aguzó el oído, conteniendo la respiración, y confirmó lo que había escuchado. Definitivamente había movimiento en el corral, pero era un movimiento antinatural, rítmico, como si los cerdos estuvieran marchando en formación. Se levantó con cuidado, puso los pies en las pantuflas de cuero que guardaba junto a la cama y caminó sigilosamente hacia la ventana que daba al patio trasero. Las tablas del piso de madera crujieron bajo sus pasos, pero eran sonidos familiares que sabía no despertarían a mi abuela. La ventana tenía cortinas de manta blanca que mi abuela había cosido años atrás, y a través de ellas se filtraba la luz tenue de una luna casi llena que iluminaba el patio con sombras plateadas. Corrió cuidadosamente una esquina de la cortina y miró hacia el corral. Lo que vio esa noche cambiaría para siempre su relación con los animales y con el rancho que había sido su mundo durante décadas. Los cerdos estaban de pie, todos ellos, pero no de pie de la manera normal en que se paran los cerdos para comer o curiosear, sino erguidos sobre sus patas traseras, como personas. Sus cuerpos rechonchos se balanceaban ligeramente, manteniendo un equilibrio que debería haber sido imposible para animales de su anatomía. Lo más perturbador no era solo la posición, sino la sincronización.
Se movían todos al mismo tiempo, como si obedecieran a una orden silenciosa, girando sus cabezas hacia la misma dirección, mirando hacia el cerro del este, con una intensidad que mi abuelo nunca había visto en ningún animal. Sus ojos reflejaban la luz de la luna, creando puntos brillantes en la oscuridad que parecían flotar a una altura antinatural. Mi abuelo sintió que su corazón se aceleraba y que sus manos comenzaban a temblar ligeramente. En 62 años de vida, criando animales desde que era un niño, ayudando a su propio padre, jamás había presenciado algo así. Los cerdos simplemente no tienen la estructura ósea ni la musculatura necesaria para mantenerse erguidos durante períodos prolongados. Sus patas traseras están diseñadas para soportar peso en una posición cuadrúpeda, no para sostener todo el cuerpo en posición vertical. Sin embargo, allí estaban 23 cerdos adultos desafiando las leyes de la anatomía y la física. Pero lo que realmente hizo que mi abuelo sintiera un frío profundo recorriéndole la columna vertebral fue el sonido que siguió, una especie de risa gutural, ronca, que emergía de las gargantas de los animales. No era el gruñido normal de los cerdos, ni siquiera los sonidos más agudos que hacen cuando están excitados o asustados. Era algo completamente diferente, algo que sonaba inquietantemente similar a la risa humana, pero distorsionada, como si estuviera filtrada a través de cuerdas vocales que no estaban diseñadas para producir ese tipo de sonidos. La risa duraba unos pocos segundos, luego se detenía abruptamente, y después se reanudaba con una regularidad casi musical. Mi abuelo retrocedió de la ventana sintiendo que las piernas le temblaban. Necesitaba pensar. Necesitaba procesar lo que había visto. Se sentó en el borde de la cama, con las manos en las rodillas, tratando de encontrar una explicación lógica. Tal vez era un sueño muy vívido. Tal vez había confundido las sombras y los reflejos de la luna. Tal vez los cerdos simplemente estaban inquietos por alguna razón, y su mente había interpretado mal lo que veía. Pero entonces volvió a escuchar la risa, más clara ahora, y supo con absoluta certeza que no estaba soñando. Decidió que tenía que salir a investigar. Era su responsabilidad como dueño del rancho verificar que sus animales estuvieran bien, sin importar cuán extraña fuera la situación. Se vistió rápidamente, poniéndose los pantalones de mezclilla que había dejado colgados en la silla, una camisa de algodón y sus botas de trabajo. Tomó la linterna grande de la mesita de noche, verificó que las pilas funcionaran y buscó en el armario su rifle calibre 22. No porque pensara que necesitaría usarlo contra los cerdos, sino porque salir de noche en el rancho siempre requería precauciones. Podía haber coyotes, serpientes o incluso algún intruso humano que hubiera alterado a los animales. Caminó sigilosamente por la casa, evitando las tablas del piso, que sabía que crujían más fuerte, y llegó hasta la puerta trasera. Antes de abrirla, se detuvo un momento a escuchar. Los sonidos del corral continuaban, pasos rítmicos, y esa risa escalofriante que ahora parecía tener diferentes tonos, como si varios cerdos estuvieran riéndose en armonías diferentes. Abrió la puerta lentamente. El metal de las bisagras emitió un chirrido suave que le pareció ensordecedor en el silencio de la noche. El aire nocturno era fresco y llevaba consigo los aromas familiares del campo: tierra húmeda, estiércol, hierba seca,
y el perfume dulzón de las flores nocturnas. Pero también había algo más, un olor que no lograba identificar, algo metálico y extraño que le resultaba vagamente perturbador. Caminó por el sendero de tierra que conectaba la casa con el corral, manteniendo la linterna apagada para no alertar a los animales de su presencia. Sus botas hacían un sonido suave contra la tierra apisonada, un ritmo familiar que había caminado miles de veces durante décadas. A medida que se acercaba al corral, los sonidos se volvían más claros y más perturbadores. Definitivamente, eran pasos, pero pasos que sonaban diferentes a todo lo que había escuchado antes. Era como si los cerdos estuvieran caminando en una superficie dura, no sobre la tierra suave del corral. Y la risa. La risa era inequívocamente similar a sonidos humanos, pero con una calidad que hacía que su piel se erizara. Cuando llegó a unos 20 metros del corral, se detuvo detrás de un mezquite grande que crecía cerca de la cerca. Desde allí podía observar sin ser visto. Encendió la linterna, pero mantuvo el haz de luz dirigido hacia el suelo, usándola solo para asegurarse de dónde pisaba. Luego, lentamente, levantó la mirada hacia el corral y confirmó lo que había visto desde la ventana de su habitación. Los cerdos estaban erguidos sobre sus patas traseras, pero ahora podía ver más detalles que lo llenaron de horror. No solo estaban de pie, sino que se movían con una coordinación imposible. Caminaban en círculos, siguiendo un patrón específico, como si estuvieran realizando algún tipo de ritual o danza. Sus cabezas se movían de lado a lado con movimientos que parecían deliberados, calculados. Lo más perturbador era la expresión en sus rostros. Los cerdos tienen expresiones relativamente limitadas, principalmente relacionadas con estados básicos como hambre, satisfacción o miedo. Pero estos animales tenían algo diferente en sus caras, algo que mi abuelo solo podría describir como inteligencia maliciosa. Sus ojos pequeños y normalmente apacibles ahora brillaban con una intensidad que nunca había visto, y sus bocas. Sus bocas parecían estar curvadas en lo que solo podía describirse como sonrisas. Era imposible, anatómicamente imposible, pero allí estaba, claro como la luz de la luna que los iluminaba. Escuchen bien al viejo. Nunca, jamás, ignoren su instinto. Si sienten ese frío en la espalda ahora mismo, dejen su me gusta para ayudarnos a seguir investigando. Y díganme en los comentarios, ¿qué hora es allá donde están? ¿Creen que podrán dormir después de esto? Sigamos. Mi abuelo se quedó paralizado detrás del mezquite durante lo que le parecieron horas, pero que probablemente fueron solo unos minutos. Observaba hipnotizado cómo los cerdos continuaban su danza macabra, moviéndose en patrones que desafiaban toda lógica animal. Algunos caminaban en círculos en el sentido de las manecillas del reloj, otros en sentido contrario, pero todos mantenían esa postura erguida imposible y esa expresión de inteligencia perturbadora. De repente, como si hubieran percibido su presencia, todos los animales se detuvieron simultáneamente. El silencio que siguió fue absoluto, más ensordecedor que cualquier ruido. Ni siquiera se escuchaba el viento nocturno o el sonido de los grillos que normalmente llenaban las noches del rancho. Era como si todo el mundo natural hubiera contenido la respiración. Entonces, lentamente, todos los cerdos giraron sus cabezas hacia donde él estaba escondido.
23 pares de ojos brillantes se fijaron en el mezquite detrás del cual se había ocultado. Mi abuelo sintió que el corazón se le detenía. Era imposible que los animales pudieran verlo desde esa distancia y en esa oscuridad, especialmente considerando que los cerdos no tienen una visión nocturna particularmente desarrollada. Sin embargo, allí estaban, todos mirando directamente hacia él, como si supieran exactamente dónde se encontraba. La sensación era la de estar siendo observado por inteligencias que entendían mucho más de lo que debería ser posible para animales de granja. Durante varios minutos, ninguno se movió. Los cerdos permanecían erguidos, mirándolo fijamente, mientras mi abuelo trataba de controlar su respiración y decidir qué hacer. Parte de él quería correr de regreso a la casa, despertar a mi abuela Esperanza y tal vez incluso abandonar el rancho esa misma noche. Pero otra parte, la parte que había sido ranchero toda su vida, le decía que tenía que entender qué estaba sucediendo con sus animales. Finalmente, tomó una decisión. Encendió la linterna y dirigió el haz de luz directamente hacia el corral. Lo que vio en ese momento quedó grabado en su memoria para el resto de su vida. Bajo la luz directa de la linterna, los cerdos no solo se veían antinaturales, se veían absolutamente terroríficos. Sus cuerpos, que habían parecido mantener el equilibrio de manera imposible, ahora revelaban la verdad de su postura. No estaban simplemente parados sobre sus patas traseras por su propia fuerza muscular. Algo los estaba sosteniendo. Había cuerdas casi invisibles, tan finas como hilos de pescar, que se extendían desde sus cuerpos hacia arriba, hacia las copas de los árboles que rodeaban el corral. Los cerdos estaban siendo suspendidos como marionetas gigantes, sus cuerpos manipulados por fuerzas que no alcanzaba a ver completamente. Pero lo más horroroso era que los animales parecían estar conscientes de su situación. Sus ojos mostraban una mezcla de terror y súplica, como si estuvieran pidiendo ayuda mientras algo los obligaba a realizar esos movimientos imposibles. La risa que había estado escuchando no venía de ellos por voluntad propia, sino que era extraída de sus gargantas por la fuerza que los controlaba. Mi abuelo dirigió la linterna hacia arriba, siguiendo las cuerdas invisibles hacia las copas de los árboles. Lo que vio allí le heló la sangre en las venas. Entre las ramas más altas, parcialmente ocultas por las hojas, había figuras humanas, o al menos figuras que tenían forma humana. Estaban vestidas completamente de negro, sus rostros cubiertos por máscaras o capuchas que no permitían distinguir sus facciones. Tenían las manos extendidas hacia abajo, y de sus dedos salían las cuerdas que controlaban a los cerdos como títeres macabros. Había al menos 6 de estas figuras, distribuidas en diferentes árboles alrededor del corral, trabajando en perfecta coordinación para crear el espectáculo terrorífico que había estado presenciando. En el momento en que la luz de la linterna los iluminó, las figuras se movieron con una rapidez sobrehumana. En cuestión de segundos, las cuerdas desaparecieron. Los cerdos cayeron pesadamente al suelo del corral en sus posiciones normales, y las figuras se desvanecieron entre las ramas como si nunca hubieran estado allí. El cambio fue tan súbito y completo que mi abuelo comenzó a dudar de lo que había visto. Los cerdos ahora se comportaban de manera completamente normal, algunos acostados, otros buscando comida en los comederos, gruñendo y moviéndose con los patrones típicos de su especie.
No había rastro alguno de las cuerdas, ni de las figuras en los árboles, ni de la danza macabra que había estado observando durante los últimos minutos. Mi abuelo dirigió la linterna hacia las copas de los árboles nuevamente, barriendo cada rama, cada sombra, pero no encontró nada fuera de lo normal. Solo hojas moviéndose suavemente con la brisa nocturna y las formas familiares de las ramas que conocía desde la infancia. Comenzó a caminar lentamente hacia el corral, manteniendo la linterna encendida y el rifle listo, aunque no estaba seguro de contra qué podría necesitar usarlo. Los cerdos lo recibieron con los gruñidos normales de reconocimiento, acercándose a la cerca, como siempre hacían cuando esperaban alimento. Hércules, el berraco grande, se acercó y frotó su hocico contra los postes de madera, de la manera afectuosa que siempre había caracterizado su relación con mi abuelo. Todo parecía absolutamente normal. Revisó cuidadosamente el suelo del corral, buscando evidencia de lo que había presenciado. Buscó marcas de cuerdas, huellas extrañas, cualquier cosa que pudiera confirmar que lo que había visto era real y no producto de su imaginación. Pero no encontró nada inusual. La tierra del corral mostraba solo las huellas normales de los cerdos, las mismas marcas de pezuñas y las áreas donde los animales se habían revolcado que veía todos los días. Caminó alrededor de todo el perímetro del corral, examinando los árboles desde abajo, buscando rastros de que alguien hubiera trepado por ellos recientemente. Pero las cortezas no mostraban marcas de escalada. No había ramas rotas o fuera de lugar. No había evidencia física alguna de presencia humana. Comenzó a preguntarse si realmente había visto lo que creía haber visto, o si tal vez había sido víctima de algún tipo de alucinación o sueño muy vívido. Después de inspeccionar minuciosamente el área durante más de una hora, mi abuelo regresó a la casa. Estaba confundido, agotado y profundamente perturbado por la experiencia. Se sentó en la cocina, preparó una taza de café cargado y trató de procesar lo que había ocurrido. La lógica le decía que había tenido una pesadilla muy realista, tal vez causada por el estrés de las responsabilidades del rancho, o por algún problema de salud que no había reconocido. Pero su instinto, desarrollado por décadas de vida en el campo, le decía que había sido testigo de algo real, algo que no tenía explicación dentro de los parámetros normales de la realidad. Decidió no despertar a mi abuela Esperanza. No quería alarmarla con algo que tal vez había sido producto de su imaginación. Y además, no estaba seguro de cómo explicar lo que había visto, sin sonar como un hombre que estaba perdiendo la razón. Se quedó despierto el resto de la noche, sentado junto a la ventana de la cocina, observando el corral desde la distancia. Pero no volvió a suceder nada fuera de lo normal. Los cerdos durmieron tranquilamente hasta el amanecer. La mañana siguiente comenzó de manera completamente rutinaria. Mi abuelo se levantó a la hora habitual, aunque se sentía cansado por la falta de sueño. Preparó su café, desayunó los mismos frijoles refritos y tortillas de siempre, y salió a alimentar a los cerdos como lo había hecho durante décadas. Los animales lo recibieron con normalidad, corriendo hacia el comedero y comportándose exactamente como siempre lo habían hecho. Hércules incluso mostró su habitual comportamiento juguetón, empujando suavemente la pierna de mi abuelo con su hocico para pedir caricias adicionales. Durante los días siguientes,
Mi abuelo observó cuidadosamente a los cerdos, buscando cualquier signo de comportamiento anómalo. Pero todo parecía normal. Los animales comían bien, se movían con sus patrones habituales, interactuaban entre ellos de la manera esperada y no mostraban signos de estrés o enfermedad. Comenzó a convencerse de que realmente había sido una pesadilla muy vívida, tal vez provocada por comer demasiado tarde o por alguna preocupación subconsciente relacionada con el rancho. Sin embargo, 3 noches después, sucedió nuevamente. Esta vez, mi abuelo estaba preparado. Había decidido quedarse despierto para observar si algo inusual volvía a ocurrir. Se sentó junto a la ventana de la cocina con una taza de café y una manta, decidido a permanecer alerta toda la noche si era necesario. Alrededor de las 2:30 de la madrugada, comenzó nuevamente. Primero fue el sonido de pasos diferentes en el corral, luego la risa gutural y escalofriante. Mi abuelo tomó su linterna y salió inmediatamente, esta vez decidido a documentar de alguna manera lo que estaba ocurriendo. Lo que presenció esa segunda noche fue aún más perturbador que la primera vez. Los cerdos no solo estaban erguidos y moviéndose de manera antinatural, sino que parecían estar comunicándose entre ellos con sonidos que nunca antes había escuchado. No eran gruñidos normales, sino algo que sonaba inquietantemente similar al habla humana, pero distorsionada y en un idioma que no reconocía. Las palabras, si es que eran palabras, tenían una cadencia ritual, como si estuvieran recitando algún tipo de invocación o plegaria. Cuando dirigió la linterna hacia los árboles, nuevamente vio las figuras encapuchadas controlando a los animales con cuerdas invisibles. Esta vez pudo observar más detalles. Las figuras se movían con una fluidez que no parecía humana. Sus brazos y manos se extendían en ángulos imposibles, y los movimientos de sus dedos eran tan rápidos y precisos que parecían una danza macabra. Lo más perturbador era que cuando la luz los iluminaba, no huían inmediatamente como la primera vez, sino que parecían observarlo de vuelta, evaluándolo, como si estuvieran decidiendo si él representaba una amenaza o simplemente una curiosidad. Mi abuelo sintió que estaba siendo estudiado por inteligencias que no eran completamente humanas. Esta vez, cuando las figuras finalmente desaparecieron y los cerdos volvieron a la normalidad, mi abuelo decidió que tenía que tomar medidas más drásticas. Ya no podía dudar de lo que estaba viendo, y sabía que tenía que encontrar ayuda para entender qué estaba sucediendo en su rancho. A la mañana siguiente, sin decir nada a mi abuela Esperanza sobre los eventos nocturnos para no alarmarla, se dirigió al pueblo más cercano para hablar con el padre Sebastián, el sacerdote de la iglesia local. El padre Sebastián era un hombre mayor, de unos 70 años, que había servido a la comunidad durante más de 4 décadas. Había visto y escuchado todo tipo de historias extrañas durante su ministerio, y mi abuelo esperaba que pudiera ofrecerle algún consejo o perspectiva sobre lo que estaba experimentando. Cuando mi abuelo le contó su historia, el padre Sebastián lo escuchó con atención y seriedad, sin mostrar el escepticismo que mi abuelo había esperado. Al contrario, cuando terminó de relatar los eventos, el sacerdote permaneció en silencio durante varios minutos, con una expresión preocupada y pensativa. Finalmente, el padre Sebastián le dijo algo que hizo que mi abuelo sintiera un frío profundo recorriéndole la columna vertebral. Le contó que durante los últimos meses había recibido reportes similares
de otros rancheros de la región. Historias de animales comportándose de maneras imposibles, de figuras misteriosas, observando desde las sombras, de sonidos inexplicables durante las noches. Pero lo más inquietante era que todos los casos habían escalado progresivamente, y en varios de ellos los rancheros habían comenzado a experimentar problemas más serios. Animales que desaparecían sin explicación, cosechas que se arruinaban de la noche a la mañana. Y en un caso particularmente perturbador, un ranchero que había comenzado a perder la memoria y a comportarse de manera errática, hasta que su familia había tenido que internarlo en un hospital psiquiátrico. El padre Sebastián le explicó que había comenzado a investigar estos casos, consultando con otros sacerdotes de la región y revisando archivos históricos de la iglesia. Lo que había descubierto era profundamente perturbador. La zona donde se ubicaba el rancho San Isidro, junto con varios otros ranchos afectados, había sido el sitio de eventos extraños durante décadas, posiblemente durante más de un siglo. Los archivos de la iglesia contenían reportes esporádicos de fenómenos similares que se remontaban hasta la época colonial. Historias de animales poseídos, de figuras sombrías que controlaban a las bestias, de rituales nocturnos realizados por cultos que adoraban a entidades que no eran ni cristianas ni completamente humanas. El sacerdote también le contó sobre una leyenda local que había escuchado de los ancianos de la región, una historia que la mayoría de la gente consideraba simple folclore, pero que ahora comenzaba a tomar un significado más siniestro. Según esta leyenda, la zona había sido el lugar de un asentamiento prehispánico que no adoraba a los dioses aztecas tradicionales, sino a entidades más antiguas y oscuras, seres que demandaban sacrificios no solo de sangre, sino de la voluntad y la sanidad mental de sus adoradores. Estos cultos habían desarrollado técnicas para controlar a los animales, usándolos como instrumentos para sus rituales y como medio de comunicación con las entidades que veneraban. Cuando los españoles llegaron y establecieron el cristianismo en la región, estos cultos no desaparecieron completamente, sino que se ocultaron, adaptándose y evolucionando a lo largo de los siglos. Según el padre Sebastián, era posible que los descendientes de estos cultos antiguos siguieran activos en la región, realizando sus rituales en secreto y usando los ranchos aislados como lugares para sus ceremonias. Los cerdos, según esta teoría, eran particularmente susceptibles a este tipo de control porque su inteligencia natural los hacía receptivos a influencias sobrenaturales. Pero su naturaleza animal los hacía menos capaces de resistirse a ellas que los humanos. Mi abuelo salió de esa conversación con más preguntas que respuestas, pero también con la confirmación de que no estaba perdiendo la razón. Lo que estaba experimentando era real y era parte de un patrón más grande que afectaba a toda la región. El padre Sebastián le ofreció realizar una bendición del rancho y le dio varios objetos religiosos para protección: agua bendita, crucifijos y una reliquia de San Francisco de Asís, el santo patrón de los animales. Durante las siguientes noches, mi abuelo implementó las recomendaciones del padre Sebastián. Roció agua bendita alrededor del perímetro del corral, colocó crucifijos en varios puntos estratégicos y mantuvo la reliquia consigo mientras vigilaba. Durante 3 noches no ocurrió nada fuera de lo normal.
Los cerdos se comportaron de manera completamente típica, y mi abuelo comenzó a tener esperanzas de que las medidas religiosas hubieran resuelto el problema. Pero en la cuarta noche, los eventos se reanudaron con una intensidad que superó todo lo que había experimentado anteriormente. Esta vez, cuando salió a investigar, encontró que los cerdos no solo estaban siendo controlados como marionetas, sino que parecían estar realizando algún tipo de ritual complejo. Estaban dispuestos en patrones geométricos específicos, moviéndose en secuencias que parecían tener un propósito ritual definido. Los sonidos que emitían habían evolucionado desde la risa gutural hasta algo que sonaba como cánticos en un idioma completamente desconocido. Las figuras en los árboles eran más numerosas esta vez, al menos 10 que pudo contar, y sus movimientos eran más coordinados y deliberados. Lo más aterrador era que cuando dirigió la linterna hacia ellas, no desaparecieron como en ocasiones anteriores, sino que permanecieron en su lugar, observándolo directamente. Una de las figuras levantó lentamente una mano hacia él, en lo que podría haber sido un saludo o una amenaza. Mi abuelo sintió una presión psíquica, como si algo estuviera tratando de penetrar en su mente, de establecer algún tipo de comunicación o control. La sensación era profundamente invasiva y aterradora, como si su propia voluntad estuviera siendo examinada y evaluada por inteligencias alienígenas. En ese momento, instintivamente, apretó la reliquia de San Francisco que llevaba en su bolsillo. El efecto fue inmediato y dramático. Las figuras en los árboles se retorcieron como si hubieran sido golpeadas por una fuerza invisible, emitiendo sonidos que no eran completamente humanos. Los cerdos cayeron inmediatamente al suelo, liberados de las cuerdas invisibles, pero varios de ellos parecían estar en estado de shock, temblando y emitiendo sonidos de angustia. Las figuras desaparecieron de los árboles, pero esta vez mi abuelo pudo escuchar el sonido de ramas rompiéndose y hojas moviéndose, como si hubieran bajado físicamente de los árboles y estuvieran huyendo a través del bosque. El sonido de pasos y movimiento se alejó gradualmente hacia el este, hacia el cerro que los cerdos siempre habían estado mirando durante sus episodios de comportamiento extraño. Mi abuelo permaneció en el corral durante el resto de la noche, consolando a los animales que parecían traumatizados por la experiencia. Varios de los cerdos más jóvenes se acercaron a él buscando protección, algo que nunca habían hecho antes. Hércules, el berraco grande, se quedó cerca de mi abuelo durante toda la noche, como si entendiera que el hombre representaba seguridad contra las fuerzas que los habían estado controlando. A la mañana siguiente, mi abuelo tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida y la historia de su familia. Decidió que tenía que investigar el Cerro del Este, el lugar hacia donde siempre habían mirado los cerdos durante sus episodios de comportamiento extraño y el lugar hacia donde habían huido las figuras encapuchadas la noche anterior. Sabía que era peligroso, pero también sabía que no podría vivir en paz hasta entender completamente qué estaba sucediendo en su tierra. Se preparó cuidadosamente para la expedición. Empacó agua, comida, su rifle, municiones adicionales, la linterna más potente que tenía y todos los objetos religiosos que le había dado el padre Sebastián. También escribió una carta detallada explicando todo lo que había experimentado y sus planes de investigar el cerro, la cual
dejó en un sobre sellado sobre su escritorio con instrucciones de que fuera abierta solo si él no regresaba antes del anochecer. Le dijo a mi abuela Esperanza que tenía que revisar las cercas de la parte más alejada del rancho, una explicación que era técnicamente cierta, aunque no revelaba sus verdaderas intenciones. El Cerro del Este se alzaba aproximadamente 200 metros sobre el nivel del rancho, cubierto de vegetación densa que incluía robles, pinos y una variedad de arbustos espinosos que hacían difícil la navegación. Mi abuelo había cazado en esas montañas durante su juventud, pero nunca había explorado la zona específica hacia donde habían huido las figuras. El ascenso fue más difícil de lo que había anticipado, no solo debido a la vegetación densa, sino porque sentía una resistencia psíquica creciente a medida que subía. Era como si algo estuviera tratando de disuadirlo de continuar, llenando su mente de dudas y miedos que sabía que no eran completamente suyos. Después de varias horas de ascenso, llegó a una meseta cerca de la cima del cerro, donde la vegetación se aclaraba repentinamente, formando un claro circular de aproximadamente 50 metros de diámetro. En el centro de este claro había estructuras que inmediatamente reconoció como muy antiguas, pero que no se parecían a ninguna arquitectura indígena que conociera de los museos o libros de historia. Eran formaciones de piedra que parecían haber sido talladas directamente de la roca de la montaña, con símbolos y diseños que no pertenecían a ninguna cultura conocida. Las piedras estaban dispuestas en patrones complejos que sugerían un propósito ritual, con canales tallados que parecían diseñados para dirigir líquidos hacia una depresión central circular. Alrededor del perímetro del claro había árboles que mostraban signos de haber sido utilizados para colgar objetos o personas, con ramas pulidas por cuerdas y marcas en las cortezas que sugerían uso repetido durante períodos prolongados. Estos eran claramente los árboles desde donde las figuras encapuchadas habían estado controlando a sus cerdos. Mi abuelo se acercó cuidadosamente a las estructuras de piedra, examinando los símbolos tallados. Algunos parecían representar figuras humanas, pero con proporciones y características que no eran completamente humanas. Otros parecían representar animales, pero animales que caminaban erguidos y tenían expresiones de inteligencia humana. Los diseños más complejos parecían mapas o diagramas, mostrando relaciones entre diferentes elementos que no podía entender completamente. En la depresión central circular encontró evidencia de uso reciente. Había cenizas de fogatas, restos de velas y manchas en la piedra que podrían haber sido sangre, aunque no podía estar seguro de qué tipo de sangre o cuán reciente era. También encontró objetos personales que habían sido dejados como ofrendas, joyas, monedas, fotografías y otros artículos que parecían tener valor sentimental para sus dueños originales. Lo más perturbador era que reconoció algunos de estos objetos. Una de las fotografías mostraba a una familia que conocía del pueblo, los Herrera, que habían desaparecido misteriosamente el año anterior. Las autoridades habían asumido que habían emigrado a Estados Unidos en busca de mejor trabajo, pero la fotografía familiar, siendo usada como ofrenda en este lugar ritual, sugería una explicación mucho más siniestra para su desaparición. Mientras examinaba las evidencias,
Mi abuelo comenzó a escuchar sonidos que venían de más profundo en el bosque. Eran voces humanas, pero hablando en el mismo idioma extraño que había escuchado de los cerdos durante sus episodios de comportamiento controlado. Las voces se acercaban gradualmente, y mi abuelo se dio cuenta de que las figuras encapuchadas estaban regresando al sitio ritual, probablemente para realizar algún tipo de ceremonia diurna. Se escondió detrás de una de las formaciones de piedra más grandes, desde donde podía observar sin ser visto. Lo que presenció durante las siguientes horas fue algo que nunca podría olvidar completamente. Las figuras que llegaron al claro no eran completamente humanas, al menos no en el sentido tradicional. Caminaban erguidas y tenían forma humanoide, pero sus proporciones estaban ligeramente distorsionadas. Sus extremidades eran demasiado largas y se movían con una fluidez que parecía desafiar las limitaciones de las articulaciones humanas normales. Sus rostros estaban ocultos por máscaras o capuchas, pero ocasionalmente pudo vislumbrar partes de su piel que tenía un color y textura que no parecían completamente humanos. Realizaron una ceremonia compleja que duró varias horas, involucrando cánticos en el idioma desconocido, movimientos rituales coordinados y el uso de objetos que mi abuelo no pudo identificar completamente. Durante la ceremonia, parecían estar comunicándose con algo que no podía ver, algo que respondía a sus invocaciones con cambios en la temperatura del aire, movimientos en la vegetación sin viento y sonidos que no parecían tener fuente física. Lo más aterrador era que durante ciertos momentos del ritual, las figuras se dirigían específicamente hacia la dirección donde estaba ubicado su rancho, haciendo gestos que claramente indicaban que estaban discutiendo planes que lo involucraban directamente a él y a sus animales. Mi abuelo entendió que había sido identificado como un obstáculo o una amenaza para sus actividades, y que estaban planeando medidas más directas para lidiar con él. Cuando el ritual finalmente terminó y las figuras se dispersaron nuevamente en el bosque, mi abuelo esperó hasta estar seguro de que se habían ido antes de salir de su escondite. Sabía que tenía que regresar inmediatamente al rancho y tomar medidas para protegerse a sí mismo, a su esposa y a sus animales. El descenso del cerro fue mucho más rápido que el ascenso, impulsado por la urgencia y el miedo. Cuando llegó de vuelta al rancho, ya era tarde en la tarde. Mi abuela Esperanza lo recibió con preocupación, notando inmediatamente que algo había cambiado en él. Estaba pálido, agitado, y tenía una expresión en los ojos que ella nunca había visto antes. Esa noche, mi abuelo le contó toda la verdad a mi abuela Esperanza. Le relató todos los eventos que había presenciado, sus conversaciones con el padre Sebastián y lo que había descubierto en el cerro. Al principio, mi abuela reaccionó con escepticismo, pero la seriedad y el detalle de su relato, combinados con los cambios obvios en su comportamiento, la convencieron de que estaba diciendo la verdad. Juntos decidieron que tenían que abandonar el rancho, al menos temporalmente, hasta que pudieran encontrar una solución más permanente al problema. Pero antes de irse, tenían que decidir qué hacer con los cerdos. No podían simplemente abandonar a los animales, pero tampoco podían llevarlos consigo, y venderlos a otros rancheros podría poner en peligro a compradores inocentes si los animales seguían siendo objetivos de control sobrenatural. Después de mucha deliberación, tomaron la decisión más difícil de sus vidas como rancheros.
Esa misma noche, con profundo dolor, pero convencidos de que era necesario para proteger a otros, sacrificaron humanamente a todos los cerdos. Fue un proceso que les rompió el corazón, ya que muchos de esos animales los habían acompañado durante años y habían desarrollado relaciones casi familiares con ellos. Hércules fue el último en ser sacrificado y hasta el final mostró la confianza y el afecto que siempre había tenido hacia mi abuelo, sin entender por qué su compañero humano lo estaba llevando hacia su final. Después de terminar con los sacrificios, quemaron todos los cuerpos en una gran hoguera que mantuvieron ardiendo durante toda la noche. Las llamas fueron visibles desde varios kilómetros de distancia, y el humo que se alzaba hacia el cielo nocturno parecía llevar consigo décadas de historia, tradición y una forma de vida que nunca podría recuperarse completamente. Mientras observaban arder la hoguera, mi abuelo y mi abuela escucharon sonidos en el bosque que confirmaron que habían tomado la decisión correcta. Había gritos de ira y frustración que no sonaban completamente humanos, y movimientos en la vegetación que sugerían que las entidades del cerro habían venido a reclamar a los animales que habían estado controlando, solo para encontrar que sus instrumentos habían sido destruidos. Los sonidos continuaron durante toda la noche, pero gradualmente se fueron desvaneciendo hacia el amanecer. A la mañana siguiente, mi abuelo y mi abuela empacaron sus pertenencias más esenciales y abandonaron el rancho San Isidro, que había sido el hogar de la familia Mendoza durante más de un siglo. Se mudaron a la casa de un hermano de mi abuelo en un pueblo distante, donde vivieron el resto de sus días. Nunca regresaron al rancho y eventualmente la propiedad fue vendida a una compañía que la convirtió en terreno agrícola comercial. Mi abuelo nunca volvió a criar cerdos. De hecho, desarrolló una aversión tan profunda a estos animales que no podía estar cerca de ellos sin experimentar ataques de pánico. Vivió el resto de su vida atormentado por pesadillas recurrentes en las que veía a sus cerdos caminando erguidos y riéndose con voces humanas. Pero también vivió con la convicción de que había hecho lo correcto al proteger a su familia y a la comunidad de fuerzas que no pertenecían al mundo natural. Los eventos del rancho San Isidro nunca fueron reportados oficialmente a las autoridades, ya que mi abuelo sabía que nadie creería su historia y que cualquier investigación oficial podría poner en peligro a más personas. Sin embargo, con los años, otros rancheros de la región comenzaron a reportar experiencias similares, y gradualmente se formó una red informal de personas que compartían información sobre estos fenómenos sobrenaturales y se ayudaban mutuamente a lidiar con ellos. El padre Sebastián continuó documentando e investigando estos casos hasta su muerte 20 años después. Sus archivos, que fueron heredados por su sucesor, contienen docenas de casos similares de toda la región, formando un patrón que sugiere que las fuerzas que mi abuelo encontró en el rancho San Isidro siguen activas, adaptándose y evolucionando, pero nunca desapareciendo completamente. Años después, cuando mi abuelo ya era un anciano de más de 80 años, ocasionalmente hablaba sobre aquellas noches terribles con los miembros más cercanos de la familia. Siempre terminaba sus relatos con la misma advertencia, que hay fuerzas en este mundo que van más allá de la comprensión humana,
fuerzas que han existido mucho antes que nosotros y que seguirán existiendo mucho después de que nos hayamos ido. Estas fuerzas no son necesariamente malévolas, en el sentido humano del término, pero operan según lógicas y propósitos que son fundamentalmente incompatibles con la vida humana normal. Mi abuelo murió pacíficamente en su sueño a los 87 años, pero hasta sus últimos días mantuvo que había tomado la decisión correcta al sacrificar a sus cerdos y abandonar el rancho. Su último consejo para la familia fue simple, pero profundo. Siempre confía en tus instintos, especialmente cuando te dicen que algo no está bien, incluso si no puedes explicar racionalmente por qué. El instinto, decía, es la herencia de millones de años de evolución, y cuando algo amenaza tu supervivencia de maneras que tu mente consciente no puede procesar, tu instinto lo sabrá mucho antes que tu razón. La historia del rancho San Isidro se ha convertido en una leyenda familiar que se transmite de generación en generación, no como entretenimiento, sino como una advertencia. Recordamos a mi abuelo Evaristo no solo como un ranchero trabajador y un hombre de familia devoto, sino como alguien que enfrentó lo imposible con coraje y que tomó decisiones difíciles para proteger a quienes amaba, incluso cuando esas decisiones le costaron todo lo que había construido durante su vida. Estos casos siguen acechándonos. Suscríbanse y activen la campana si es que tienen estómago para mi próxima visita. Compartan esto con quien dice no tener miedo a nada. Dulces sueños, mis niños.